Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del día del sábado. Hoy no vamos a continuar con el sermón acerca del nacimiento de Jesús, porque no estábamos programados para estar transmitiendo en vivo, pero vamos a cubrir algo diferente el día de hoy y tiene que ver con la profecía. Y vamos a ver, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Pero primeramente vamos aquí al libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés a ver algo que Salomón escribió, que es algo muy interesante. Es muy interesante y es verdad, porque Jesús se refirió a esto en varias maneras. Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 1. Dice, lo que ha sido es lo que será. Y aquí estamos en esta... perdón, esa no es la escritura correcta, pero es en Eclesiastés, versículo... eh, Eclesiastés 1:9, perdón. Dijo 1:1, pero es capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y dice, nosotros estamos el día de hoy aquí con tanta tecnología y con esto. Y qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y estamos... Ahora, pensemos en esto un poquito porque estamos en la era moderna, con mucha tecnología, y pensamos nosotros quizás, bueno, nosotros somos lo más grandioso que haya existido. Y en algunos aspectos es cierto, pero en otras maneras eso no es cierto. Eso es una mentira. ¿Y qué dice aquí en el versículo 9? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Para ver lo que dijo Jesucristo. Porque si hay algo que tenemos que entender, que es importantísimo que entendamos, es esto. La Biblia es la verdad. No hay contradicciones en la Biblia. Quizás en algunos lugares aparentemente hay contradicciones, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ver el resto de las escrituras para poder saber y entender cuáles son realmente los hechos de lo que está hablando y ver y saber que no hay contradicciones. Apocalipsis 1 y versículo 8. Porque esto es lo que dice Jesucristo acerca de sí mismo. Y recordemos que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Y aquí dice en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora, si nos detenemos a pensar en esto un momento, vamos nosotros a ir a algunas cosas acerca de la historia y algunas cosas proféticas el día de hoy. Vamos a ver que todo lo que ya ha sucedido es también lo que va a suceder. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice el Señor, versículo 8, quién es y quién era y quién debe venir, el Todopoderoso. Vamos al versículo 11, diciendo, yo escucho una voz detrás de mí. Versículo 10, ahora el 11, diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro. Y esto es muy importante, porque muchas veces en el libro de Apocalipsis, Jesucristo instruye a Juan que escriba, ¿verdad? Y dice, escribe. Y Dios quería que estuviera escrito para que nosotros supiéramos, para que nosotros lo tuviéramos. Ahora, no todo lo que fue revelado al hombre fue revelado desde el principio. Ahora, nosotros estamos viviendo en la era del fin, estamos al final, ¿verdad?
aproximadamente 6,000 años de existencia humana. Y vamos a ver que, que todas las cosas que ya han sucedido son las cosas que están ocurriendo de nuevo. Pero ahora están ocurriendo de manera global, a una escala global. Vamos ahora al libro de Isaías, profeta Isaías. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías 40 y versículo 21. Isaías 40. Ahora, el libro de Isaías está lleno de profecías y en muchos casos están bastante revueltas. Pero nosotros podemos ponerlas en orden cuando tenemos el entendimiento acerca de los días santos, porque los días santos son una llave principal para el entendimiento. Porque todo en la Biblia, especialmente ahora en los tiempos del fin, está basado en esto, está basado en estas profecías. Isaías 40, versículo 21. Y está hablando a los que hacen ídolos. Y les dice, ¿no sabéis? ¿No se reveló acaso Dios? Sí lo hizo. Dice, ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Ahora está hablando de su creación y de sí mismo. Versículo 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Así es que mucho que se habla de la tierra plana. Dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 23. Porque a pesar de que Dios está envuelto con ciertos reyes, emperadores y todos los regidores, ¿verdad? A través de la historia, estos regidores, estos gobernadores, no son tan grandiosos como ellos creen que son. Porque hay algunos que encajan perfectamente en el plan de Dios y ellos ni siquiera tienen idea, ¿verdad? Entonces aquí dice el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan a la tierra hace como cosa vana. Versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces, el primer lugar donde comenzamos a aprender acerca de Dios está aquí, en el versículo 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Porque cuando examinamos todo lo que ha sido creado en la tierra, todas las cosas en el cielo, cuando nos vemos a nosotros mismos como seres humanos, podemos ver que todos hemos venido de Dios. Ahora, podemos verlo desde cierta perspectiva. ¿Está acaso Dios, verdad, preocupado con todos en el mundo? Sí está preocupado por todos en el mundo, en diferentes niveles, ¿verdad? Podemos quizás empezar con el nivel de personas en el mundo que han sido entregados al engaño de Satanás el diablo, ¿verdad? Están tratando de vivir vidas decentes, ¿verdad? Pero no saben realmente nada absolutamente de Dios y tienen quizás dioses falsos. Pero ¿acaso le importan ellos a Dios? Claro que le importan, porque Él les da agua, les da aire, les da todo para vivir. Él está a cargo de ellos también. Ahora, también hay otro nivel, ¿verdad? Quizás esas personas que a través de Abraham, ¿verdad? En nivel físico y también espiritual, que Él está activamente involucrado en sus vidas individuales. Y no tenemos el tiempo el día de hoy para ir a todas las promesas acerca de Abraham. Pero Él dice que todas las naciones que iban a nacer de Abraham, que iban a ser las naciones que llevaran el liderazgo en el mundo.
Ahora, si usted no conoce acaso de las profecías que se le hicieron a Abraham, eh, pueden ordenar el libro, ¿verdad? El libro de América y Gran Bretaña el día de hoy, su historial bíblico y su destino profético. Y le podemos mandar ese libro. Porque lo que está pasando el día de hoy, vamos a ver lo que está pasando, que Dios está envuelto, Dios está involucrado en ocasionar estas cosas, en que sucedan estas cosas. Y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, el siguiente nivel que hay acerca de las personas que creen en Cristo, ¿verdad? Ya hablamos de los descendientes físicos de Abraham, pero ahora de todos los que creen en Cristo. Hay mucha gente que cree en Cristo, aunque su creencia en Cristo no está totalmente centrada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y por eso hay tanta confusión. Pero Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para que podamos entender. Ahora, el siguiente nivel, después de aquellos que creen en Cristo, el siguiente nivel son aquellos a quienes Dios ha escogido. Primero los llama, ¿verdad? Los atrae a Él, los trae a Él al arrepentimiento, al bautismo y a la conversión. Y después ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y también hay ancianos y ministros y otros para enseñar a los hermanos. Ahora, todos aquellos que han sido convertidos, y son pocos en realidad. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué son pocos? Porque son muy pocos los que realmente quieren seguir a Dios. Porque la mayoría de la gente todos quieren a Dios en el tiempo de la aflicción, o la mayoría de la gente. Pero se van por su propio camino, incluso cuando Dios los bendice. Dios les da bendición o los sana y se van por su propio camino. Ahora, todas aquellas personas que son cristianos, ¿verdad? En el mundo, podemos decir, están como que a medio camino. Ellos profesan el nombre de Cristo, pero no hacen todo lo que dice, ¿verdad? Como el sábado, como las fiestas. Y los que son verdaderos cristianos, sí lo hacen. Ahora, Dios también revela cosas a través de su palabra para que podamos entender. Para que podamos crecer espiritualmente en gracia y en conocimiento, porque eso es lo que Dios desea en cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunas cosas históricas, porque vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo ahora, ya ha pasado en el mundo antes. Vamos a Génesis 10, Génesis capítulo 10. Porque como ya decíamos, vamos a ver un poquito acerca de la historia. Porque la historia Dios la ha preservado para nosotros, para que podamos nosotros entender lo que ha sucedido en el pasado. Y lo que va a suceder. Génesis 10. Vamos a comenzar en el versículo 8. Ahora, después del diluvio, y cuando Dios restableció todas las cosas de nuevo, después del diluvio, se volvieron a hacer todas las cosas que estaban haciendo antes del diluvio. ¿Y que estaban haciendo antes del diluvio, verdad? Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y eso es muy importante que entendamos, porque Dios conoce los pensamientos de todas las personas todo el tiempo. Versículo 8 y dice, y Cus, que era el hijo, el hijo el hijo de Ham, ¿verdad? Y Cus engendró a Nimrod, ¿verdad? Entonces era simplemente la tercera generación después, ¿verdad? Nimrod, la tercera generación después de Noé, y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El versículo 9, este fue vigoroso cazador contra el Eterno. Esa es una tradición, delante del Eterno, no, era contra el Eterno. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador en contra del Eterno. Porque después habla de lo que hizo Nimrod. Pero no dice
Nada más. Es lo único que menciona. Ahora, voy a leer algunas otras cosas acerca de la historia, pero que nos dice acerca de Nimrod. Y, sería bueno que ustedes obtuvieran el libro que se llama los personajes y eventos de la historia en el viejo griego, ¿verdad? En el arte griego. Y ahora, ¿por qué es esto importante? Porque tiene todas las imágenes, ¿verdad? De los dioses griegos que pintan la historia. Pero ¿por qué es importante? Porque Dios ha escrito su historia en la Biblia. Ahora, Satanás, él no escribió su historia, sino que la preservó en el arte, a través del arte mitológico y el arte griego. Muy, muy interesante lo que sucedió con eso. Ahora, aquí hay una sección acerca de Nimrod. El libro de las antigüedades de Josefo dice que Nimrod convenció a la humanidad no de no de no atribuir la felicidad a Dios, sino que el placer era, era simplemente la fuente de felicidad. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Tenemos a las personas que están tratando de ser la mejor versión de sus personas, pero sin Dios. Hay unas personas que lo alcanzan a hacer bastante bien, ¿verdad? Y lo podemos ver en el mundo, ¿verdad? A nuestro alrededor podemos ver personas bastante buenas, ¿verdad? Pero Nimrod cambió todo a una tiranía. Y ahora, ¿qué tan cerca estamos nosotros de una tiranía, ¿verdad? De ser regidos por tiranos el día de hoy. Estamos muy cerca, porque el mismo espíritu que guiaba a Nimrod, ¿verdad? Está guiando también el día de hoy a los líderes. Porque si tenemos algo que si está, si empieza con cosas que son aparentemente buenas, ¿verdad? Tenemos el internet, tenemos a Facebook, ¿verdad? Tenemos a Twitter, tenemos, podemos estar en contacto con nuestros familiares, podemos hacer muchísimas cosas con la tecnología, pero ahora, ¿qué hacen con eso? ¿Verdad? Ahora se han vuelto tan poderosos que se han vuelto tiranos. Se han vuelto tiranos. Y ahora son tan descarados, en realidad, de estar censurando noticias importantes que son importantes, por ejemplo, para las elecciones. Pensemos en esto. Y nosotros sabemos a través de la profecía lo que va a pasar. Se va a poner peor. ¿Verdad? Entonces, esa tiranía fue, y esa tiranía la generó Nimrod, ¿verdad? Pensando que no había otra manera de prácticamente de sacar a las personas, de creer en Dios. Pero los estaba convenciendo, lo que se estaba convenciendo de confiar en él, de confiar en Nimrod, de confiar en el poder de esta persona. Entonces, y es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo cómo están los líderes de este mundo haciendo que las personas se confíen de las autoridades, confíen de los líderes. Pero todo está programado a través del Dios de este mundo. Y este libro es fantástico en mostrar cómo se llevó a cabo todo esto, ¿verdad? El autor es Robert Bowie Johnson. Y está también escribiendo otro libro que va a ser acerca de Atenas, la diosa Atenas. Porque este libro habla un poquito de Atenas, pero también va a haber otro libro, después les menciono acerca de eso. Aquí en este mismo libro dice que desde la fundación del mundo,
no había habido alguien tan poderoso y tan fuerte, ¿verdad? Y tan rebelde contra el Eterno como Nimrod. También dice que era muy poderoso y malvado. Y era un cazador de los hijos de los hombres. Y les dijo que se alejaran del juicio de Dios y que se adhirieran al juicio de Nimrod. Y por eso se dice, así como Nimrod, ¿verdad? Fuerte, fuerte contra el Eterno. Fuerte en la maldad. Fuerte en la iniquidad. Por eso dice el versículo 10, versículo se reveló, versículo 9, este fue vigoroso cazador contra el Eterno, y por eso se dice así como Nimrod, vigoroso cazador en contra, delante del Eterno. Ahora, también hay otra persona muy importante que veamos aquí, que se llama Naama. Naama. Y está ella enlistada en la línea de los hijos de Caín. Y ella era la esposa de Cam. Y esto lo vemos en la cronología, ¿verdad? Y así, de esta manera, a través de Naama, es como llegaron todas las religiones paganas, como volvieron a resurgir después del diluvio. Ahora vamos aquí a Génesis, al capítulo 11, porque vamos a ver exactamente como Salomón escribió en el Eclesiastés, así lo dice aquí, capítulo 11, versículo 1 en Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es Babilonia, ¿verdad? Donde hoy día es Irak. Y dice, y se establecieron allí. Pero vamos a ver lo que dijeron. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora Josefo, el historiador, dice que estaban construyendo esta torre porque si Dios mandaba otro diluvio, se podían meter a esta torre, subir y sobrevivir. Pero había otra razón también por la cual haber construir esta torre. Porque dice versículo 4, dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y es algo muy interesante lo que dice aquí. Porque nosotros pensamos acaso que el viaje al espacio es la primera vez que se está haciendo. Probablemente no. No sé si sabían que hay áreas en la India donde hay tanta radioactividad que solamente pudo haber llegado ahí a través de guerra nuclear. Entonces, cuando vemos algunas cosas de estas cosas de los, ¿verdad? De los aliens espaciales, ¿verdad? De todas las naves espaciales y todo esto. Hay muchas cosas que llegaron a desarrollar en ese entonces, pero obviamente fue todo cortado. ¿Y qué dice aquí? Dice entonces, edificámonos, dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Porque Dios ya entonces determinó dónde iban a estar todas las naciones, pero se estaban rebelando contra él. Y dice, y descendió, versículo 5, el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno. Ahora escuchamos este versículo muy cuidadosamente. Dice el Eterno, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Pregunta, ¿acaso no estamos en este punto de nuevo? ¿Cuál es el lenguaje que se está usando universalmente ahora? Alrededor del mundo. El inglés. ¿Cierto? Todos los pilotos que viajan internacionalmente tienen que hablar inglés perfecto. Y muchas otras personas también. Y dice, y este es el principio, dice, ya han comenzado la obra. Pero leamos lo que sigue aquí en el versículo 6. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esto es algo
muy, muy, muy interesante, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahora? No hay nada imposible para el hombre. Ya lo dicen, ¿verdad? En la televisión, en las noticias. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca del espacio. Pero ¿qué es lo que han dicho? El mismo presidente ha dicho que van a poner a la primera mujer en la luna y que van a poner el primer astronauta en marzo, en, en Marte. Y están trabajando para ello. Y tengo algunas cosas que enseñarles acerca de esto. Pero esto es lo que hizo Dios. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así él los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Y no saben ustedes cuál es la frase de IBM? ¿Cuál es, verdad? Es realmente un logotipo también como la Torre de Babel, ¿verdad? Y dicen, y ellos dicen, lo que ellos empezaron, nosotros lo vamos a terminar. Eso es lo que dicen. Porque no hay nada que hayan imaginado hacer, les será negado, ¿verdad? Nada les será imposible. Entonces, Dios, ¿verdad? Los esparció en toda la tierra y confundió los lenguajes. Pero ahora, por la religión que ellos tenían y el gobierno que ellos tenían, que no era de Dios, era de Nimrod. Entonces, con todos los lenguajes, ¿verdad? Con todos los personajes, con Nimrod, Semiramis, ¿verdad? Y Nama, y Cush, ¿verdad? Todos ellos. Cuando ellos, cuando ellos se fueron con sus diferentes lenguajes, esos tres grupos grandes, ¿verdad? Cush, Semiramis, Nimrod, se fueron en otros lenguajes, pero se fueron con estas mismas creencias y es el mismo sistema. Y ahora avanzamos, ¿verdad? A los 1800, ¿verdad? Al siglo XIX. Y tenemos el primer intento a la versión de la Biblia renovada. Tenemos también el reto a los protestantes, ¿verdad? Acerca del sábado. También tenemos ese reto, ¿verdad? Del cardenal Gibbons, que les dijo, es que la Biblia solamente dice que tenemos que guardar el sábado. Es el único día que la Biblia dice. Entonces había muchas cosas en los años 1800, en ese siglo, ¿verdad? Y en 1853, estuvo este libro que fue escrito de Alexander Hislop que se llama Las dos Babilonias. Desde entonces. Y está muy bien documentado, porque habla acerca de todos estos supuestos dioses, ¿verdad? Y diosas, que nos detalla exactamente que fueron los mismos que empezaron todos los problemas con Nimrod y con Semiramis, ¿verdad? Y el otro nombre también es Tamuz, ¿verdad? Que son los nombres de los dioses. Y nosotros tenemos copias del libro de las dos Babilonias de Alexander Hislop. Ahora, nosotros sabemos que en el libro de Daniel empieza con qué. Empieza, bueno, empezamos, ¿verdad? Inmediatamente después del diluvio y vamos otra vez hasta cuando son cautivos el pueblo de Israel y son llevados a Babilonia. ¿Y quién es el rey de Babilonia en ese tiempo? Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces, vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Hemos leído aquí antes, pero esto es importante que lo veamos. Porque esto nos comprueba la validez de la Biblia, cómo ha sido expandido, ¿verdad? A través también del libro de Daniel, porque es el primer libro que nos da una cronología
de, de- del levantamiento y la caída de todos los imperios mayores en el mundo, desde ese entonces y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Y es algo muy, muy interesante. Entonces, ¿verdad? El Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y quería saber qué significaba, pero no quería decirles ni los astrólogos, ni a sus magos, ni a nada lo que vio. Él les dijo, ustedes me tienen que decir el sueño, lo que yo vi, y también la interpretación. Ahora, si pensamos en esto, Dios hace las cosas imposibles en tiempos muy, muy importantes. Y aquí sucedió con Daniel. Porque Daniel le dijo a Nabucodonosor lo que era el sueño, ¿verdad? La estatua grande, con el oro, con la plata, con el hierro, ¿verdad? Con el hierro y el barro mezclado. Entonces le dice lo que es. Daniel 2, versículo 36. Dice, este es el sueño, y diremos la interpretación al rey. Daniel 2:37 ahora. Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fortaleza y gloria. Ahora, nosotros también sabemos a través del libro de Jeremías que Dios juzga a las naciones. Dios juzga a todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones de la tierra están siendo juzgadas por Dios todo el tiempo. Ahora, ¿qué pensamos que está sucediendo en los Estados Unidos el día de hoy? ¿Acaso pensamos que es una coincidencia de que todas estas cosas estén sucediendo? O si sabemos acerca de los 10 mandamientos y sabemos qué tan severamente están siendo quebrantados los 10 mandamientos y cuántas personas están viviendo en depravación total y en pecado, entonces entenderemos que no es ninguna coincidencia, no es ningún accidente las cosas que están ocurriendo. Entonces le dice versículo 38, y donde sea que vivan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha dado en tu mano, y te ha hecho gobernadores sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Tras de ti, después, un reino inferior a ti y otro reino de bronce, ¿verdad? Bueno, Persia y los medos, ¿verdad? Y después de bronce, que es el imperio griego, ¿verdad? Porque podemos ver la historia, podemos leer acerca de ellos. Y en este libro que les mencionaba, de la historia del arte griego, los griegos preservaron ese arte griego antiguo para llenar estos huecos, ¿verdad? Ahora llegamos nosotros entonces a las piernas de hierro, ¿verdad? Que es el Imperio Romano, que tiene siete diferentes manifestaciones, ¿verdad? Que se levanta y cae. Y después llega a los pies. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 42. Versículo 42 y dice, y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y dado que viste hierro mezclado con arcilla fangosa, ellos mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres, pero no se aferrarán el uno al otro. Dice, pero no se inclinarán, así como el hierro no se combina con la arcilla. Dice, y en los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual nunca será destruido, y el reino no será dejado a otra gente. ¿A quién va a ser dado este reino? Si no va a ser dado a otra gente, a los santos de Dios. Porque Jesucristo dijo, Él es el Padre, es el placer del Padre, ¿verdad? De darles el reino. Dice su gozo. Dice, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Ahora él dice, viste una piedra, ¿verdad? Cortada no por mano de hombre, pero cayó, ¿verdad? Y golpeó los pies de esta estatua y todo se cayó, todo se vino abajo, se desmoronó la estatua. Y dice, es para enseñarte
que el sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Ahora, ¿qué tan importante fue Nabucodonosor? Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de esto, pero vamos a ver lo que dice aquí en Daniel 4. Daniel 4. Porque Daniel tuvo algunas experiencias que Dios lo puso a través de eso, que terminó alabando a Dios. Les voy a dejar que lean ustedes todo el capítulo 4 del libro de Daniel. Porque esto fue escrito por el mismo Nabucodonosor. Era tan importante Babilonia en sus principios que Dios lo puso a prueba, ¿verdad? Y tomó su reinado por 7 años, ¿verdad? Lo dejó que fuera como una bestia, ¿verdad? Y que comiera pasto y todo, pero después le devolvió el reino. Y al final bendijo al Eterno. Pero vamos a ver lo que dice aquí, capítulo 4. Versículo 1, Nabucodonosor, rey. Él escribió esto. Dice, a todos los pueblos. Y esta es una profecía que llega incluso al día de hoy, porque vamos a ver en el libro de Apocalipsis y habla acerca de Babilonia, Babilonia la grande, ¿verdad? Habla de Babilonia, porque todas las profecías del tiempo del fin están siendo cumplidas, pero es importante entender que Dios dio esto 2500 años antes de que sucediera. Y después lo volvió a dar 1900 años antes de que vaya a ser cumplido. Esto es algo muy, muy interesante. Y todo esto está en la Biblia. Y dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Es algo muy interesante lo que dice. Dice, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y entonces explica todo lo que él vivió, ¿verdad? Lo dejamos que ustedes lo lean por su cuenta. Ahora vamos a todo el libro, hasta el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 17. Porque es algo muy, muy interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Por eso dice Jesucristo que Él es el principio y Él es el fin, el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 17. Ahora, lo que quiero que hagan es que vean, ustedes pueden ver parte en esto, ¿verdad? En el arte griego, el Partenón, ¿verdad? Porque aquí está una foto del Partenón griego. ¿Han ustedes visto el estilo de los edificios de gobierno? Todos ellos son del estilo romano, ¿verdad? En donde sea que vaya uno. Incluso aquí en Estados Unidos, los edificios de gobierno, ¿verdad? Todos son con el arte romano. Y hay una diosa griega arriba del edificio del Congreso en Washington, D.C. Y también la Estatua de la Libertad no es lo que la mayoría de las personas piensan que es. Y lo voy a dejar ahí, a ver si ustedes lo pueden investigar. Pero vamos aquí a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Recordemos lo que le dijeron a Daniel, ¿verdad? El sueño es cierto y su interpretación es verdadera y es segura. Entonces vamos a ver lo que dice aquí, versículo 1, Apocalipsis 17. Y uno de los 7 ángeles que tenía los 7 frascos vino y habló conmigo diciéndome, ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas.
Naama, Naama, que es en el griego Atenas, la diosa Atenas, que es también la reina del cielo. ¿Y qué tienen en la iglesia católica? Adoran a María. Incluso la ponen sobre Cristo. Dice, tú reza a María para que le pida a Cristo que le pida al Padre, ¿verdad? La Virgen María nunca fue el cielo, nunca fue perpetuamente virgen. Esto, aquí, la reina del cielo, está hablando de Naama, aquella que se volvió Atenas. No sé si sabían, pero Nashville, Tennessee, creo que es en Nashville, tienen un modelo del Partenón, ¿verdad? Y tienen una estatua de Atenas, ¿verdad? De la diosa Atenas, con, con una serpiente alrededor, ¿verdad? Al lado de ella. Y es algo que tenemos que saber, que conocer, porque todas estas cosas regresan, todas estas cosas vuelven. Entonces aquí está descrito, versículo 1 dice, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Ahora, ¿cuáles son las muchas aguas? Aquí hay una lección muy importante en entender la Biblia. Muchas aguas. Dice, vamos al versículo 15 aquí mismo. Y aquí dice, entonces él me dijo, versículo 15, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones e idiomas. ¿Y qué fue lo que escribió el rey Nabucodonosor? A todo el pueblo, a todas las naciones y a todos los idiomas. Escribió igual. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar un break, una pausa corta, y volvemos y, y continuamos, porque vamos a ver que lo que ya sucedió en el pasado va a ser repetido nuevamente en el futuro, pero a una escala mucho mayor.